el colegio médico tiene entre sus cometidos eh, la educación médica continua. Y yo soy Víctor Requi, soy ginecólogo y soy consejero del Colegio Médico de la Regional Norte. Eh, Pensamos con algunos colegas y con la comisión directiva de la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva que los profesionales médicos generales y que trabajan en primera línea en medicina de consultorios y medicina familiar, e incluso obstetras parteras también, y también residentes y ginecólogos, que era importante que todos estuviéramos eh, ayornados y estuviéramos contestes en que hay consultas de ginecología en la medicina general y esta de la anticoncepción es una consulta muy, muy, muy frecuente. Y nosotros, desde todos estos ámbitos, lo que nos importa es que ustedes puedan, los médicos generales que están en la primera consulta, que puedan evacuar estas consultas con la seguridad y la calidad que corresponde a esta disciplina. La anticoncepción es digamos, un ítem fundamental para todas las mujeres y para todas las parejas, digo yo, y amerita que todos y todas tengan esa percepción de la importancia y esa seguridad cuando uno maneja este tema de anticoncepción en la consulta médica general. Por eso, hoy, conjuntamente con la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva, que la integran Noel Firpo, que es la presidenta, Fernanda Gómez, que es la secretaria, Fernanda Cabrera, Ana Sosa, Gabriela Souto y Verónica Fiol, que es la Past President, y que junto con todas ellas vamos a escuchar hoy de primera mano esto que es la anticoncepción en la consulta de medicina general y sobre todo para los médicos que estamos en el interior, que es muy importante conocer este tema. Desde el Colegio Médico les agradecemos a ellas el esfuerzo que han hecho para preparar este tema con esta visión, ¿no es cierto? Eh, y de manera de taller y de manera de que todos puedan intervenir de alguna forma en la generación de este webinar. Las dejo a ellas, les agradezco mucho a todas y a todos la conexión y particularmente a ellas y a Fátima, que es la coordinadora de todo esto, que es la secretaria del colegio. Muchas gracias y bueno, adelante. Bueno, gracias Víctor por la presentación y gracias por la invitación a la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva para participar y coordinar junto con la Regional Norte del Colegio Médico este taller sobre acceso a la anticoncepción en el primer nivel de atención. Como decía Víctor, yo soy Verónica Fiol, soy ginecóloga. Y junto con Noel Firpo, que es la actual presidenta de la sociedad, vamos a coordinar este taller. La idea es que sea lo más interactivo posible, así que con las limitaciones que tienen muchas veces los Zooms, la idea es que podamos todos participar, así que levanten la mano, desbloqueen sus micrófonos cuando hagamos preguntas, porque bueno, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. La idea de la presentación es del taller es tener primero una presentación breve como introductoria que va a hacer la doctora Gómez y después vamos a tener 3 casos clínicos en los cuales vamos a discutir 3 tipos de anticoncepción que son uno de los más frecuentes, que son la anticoncepción oral, los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los criterios médicos de elegibilidad, cómo elegir un método anticonceptivo, cuáles son los efectos beneficiosos, los efectos secundarios, y vamos a tratar de derribar algunos mitos que hay con respecto a la anticoncepción que son muy frecuentes, no solamente entre las personas que acceden a la anticoncepción, sino entre nosotros, los propios profesionales, ¿no? Así que la idea es que esto, ya les digo, sea lo más interactivo posible. Noel, no sé si querés alguna cosa más, si no. Bueno, nada más que agradecer también la invitación a participar de este encuentro.
sin duda también para nosotros también es importante estos intercambios que nos sirven también nosotros para nutrirnos de distintas miradas o distintos enfoques sobre este tema que tal vez para nosotros es cotidiano y es un desafío poderlo presentar para ustedes también. Como decía Verónica, bueno, poder generar intercambio, preguntas a través del chat, o poder hablar para que pueda ser lo más entretenido posible y todos podamos aprender. Bueno, si les parece, empezamos con la primera presentación. Le doy la palabra a Fernanda Gómez. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve. ¿Están viendo? En Está modo abriendo, sí, presentación. Fer. Ahí, todavía no en modo presentación. ¿Ahora? ¿Ahí Ahí sí, sí? perfecto. Perfecto. Bueno, ay, perdón. Bueno, la idea, voy a tratar de ser lo más breve posible, es hablar de la anticoncepción y la mirada de la anticoncepción como un derecho. Entonces, bueno, los objetivos a grandes rasgos es comprender que la anticoncepción es una parte fundamental para el derecho a la salud, analizar el rol que tenemos cada uno de los profesionales de la salud en garantizar este acceso y, por qué no, también identificar si existen barreras o responsabilidades éticas que hacen a la práctica clínica en nuestro país. Entonces, no se asusten con esta línea de tiempo, no la voy a leer toda, pero simplemente para hacer un poco de historia, los hitos que han sido fundamentales en cuanto a derechos se refiere. Todos conocemos la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Esto, como también sabemos, no incluían en esta declaración los derechos sexuales y reproductivos. Fue recién 20 años después, en la Conferencia sobre los Derechos Humanos de Teherán, donde por primera vez, y esto fue revolucionario, se reconoce el derecho de las parejas, en principio se hablaba de parejas, a decidir el número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos, algo que capaz que hoy lo vemos como de todos los días, fue realmente algo revolucionario para la época. Después vinieron varias conferencias y convenciones en las cuales se empieza ya a reconocer, por ejemplo, en el año 75, en el año Mundial Internacional de la Mujer, el derecho de la mujer, el derecho a la integridad física, a las decisiones sobre su cuerpo, a las diferentes opciones sexuales y también a los derechos sexuales, los derechos reproductivos y que se pueda considerar la maternidad opcional. Esto también era impensable poder optar por o decidir si queríamos ser madres o no. Después tenemos varias convenciones, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994 también fue un hito fundamental para en cuestión de derechos. Y no quiero dejar de mencionar esta, porque sobre todo porque fue en nuestro país, que es el famoso Consenso de Montevideo, que se adoptó durante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en el año 2013. Aquí se refuerza el compromiso de la región con los acuerdos del Cairo del 94, especialmente en cuanto al acceso universal a la salud sexual y a la salud reproductiva. También reafirma el enfoque de derechos humanos y coloca a la equidad de género como un principio fundamental, aportando una perspectiva regional sobre los derechos en América Latina y el Caribe, con las particularidades de nuestra región, y también acelera el debate sobre la despenalización del aborto y sobre todo el acceso al aborto seguro, que como todos sabemos es un tema clave para los derechos reproductivos de la región. ¿Por qué entonces hablamos de anticoncepción como un derecho? Bueno, todos tenemos derecho, por supuesto, a decidir si deseamos tener hijos o no, cuántos y con qué espaciamiento, sin ningún tipo de coerción, discriminación o violencia. Todos tenemos derecho a tener acceso a recibir información completa, clara y basada en evidencia sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles para poder decidir sobre nuestros cuerpos en base a estas decisiones informadas. Todos tenemos derecho a acceder a los servicios de salud que estén disponibles y que haya servicios de salud de calidad que incluyan la provisión de métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces. Y también sabemos que la anticoncepción
todos tenemos derecho a correr los menores riesgos. Sabemos que el acceso a la anticoncepción ayuda a reducir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, ayuda también a evitar embarazos no deseados o embarazos de alto riesgo, especialmente, aunque por supuesto no únicamente, en la población adolescente. Y también, algo que antes era impensado, la anticoncepción nos permite disfrutar de la sexualidad plenamente separando la reproducción de la sexualidad por placer, que antes, por supuesto, que eran cosas inseparables. Estos que le traje acá son las 9 normas para defender el derecho humano a la anticoncepción o a la planificación familiar, de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que son cosas que, bueno, que seguramente a todos nos parezcan obvias, pero vale la pena recordarlas, la no discriminación, que haya siempre disponibilidad de métodos anticonceptivos, como ya dijimos también accesibilidad, que sean de buena calidad. Todas estas cosas, por suerte, en nuestro país son, en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud existen. Que la toma de decisiones sea informada, como también dijimos, garantizar que haya privacidad y confidencialidad, aún por supuesto en población adolescente, garantizar también la participación de las usuarias y los usuarios en la toma de decisiones y, por supuesto, también la responsabilidad. Si logramos que se cumplan con estas recomendaciones a nivel mundial, evitaríamos 54 millones de embarazos no deseados, 26 millones de abortos, de los cuales 16 millones serían de alto riesgo o en condiciones de riesgo, mejor dicho. 7 millones también de abortos espontáneos, 79.000 muertes maternas y más de 1 millón de muertes infantiles. Esto también, que seguramente todos los conozcan, son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio. Y fíjense que la anticoncepción tiene un rol fundamental en muchos de ellos, ¿no? El objetivo 1, que habla del fin de la pobreza, la meta de erradicar para el 2030 la pobreza extrema, esto es personas que vivan con menos de 1,9 dólares por día, si será importante la anticoncepción, en el objetivo 3 de la salud y el bienestar, en el objetivo 5 de la igualdad de género. Entonces, la anticoncepción es un derecho humano. Acá tenemos que, esto fue en el 2015, los 192 miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con el objetivo del desarrollo sostenible, que es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyan la planificación familiar, la información, la educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y en los programas nacionales, porque como todos sabemos, la anticoncepción salva vidas y la reducción de la mortalidad materna se logra a través de la implementación del acceso universal a la anticoncepción. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país nosotros tenemos la ley 18426, que fue proclamada en el 2008, reglamentada en el 2010, de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Tenemos la ley 18.987 del 2012, que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y tenemos además un Sistema Nacional Integrado de Salud que garantiza el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Yo creo que todos debemos conocer esto, pero por las dudas creo que nunca está de más recordarlo, que en el año 2011, en este decreto, se reglamenta la obligatoriedad de que en todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud haya disponibilidad de estos métodos anticonceptivos, de los orales combinados monofásicos, trifásicos, de los anticonceptivos hormonales para la lactancia, que habitualmente son los que tienen progestinas, anticonceptivos hormonales de emergencia, con cuponeras e incluso con tickets que sean gratis o con un muy bajo costo. También después, en el 2012, se incluye también por decreto la obligatoriedad de que dentro de los anticonceptivos de larga duración, reversibles de larga duración, los DIU, específicamente la T de cobre, esté disponible en todos los prestadores de salud. Y como también sabemos, los métodos definitivos, la esterilización femenina y la vasectomía, por la ley 18426 también son obligatorios y gratuitos en todos los prestadores. Esto siempre lo tenemos que recordar, si bien en nuestro país es una realidad y que esto funciona en nuestro sistema de salud, hay poblaciones
que están más vulneradas en sus derechos, las adolescentes, las y los adolescentes. Muchas veces está el mito de que por su edad no son capaces de tomar decisiones, las mujeres en situación de violencia y las diversidades. Si hablamos de diversidad sexual, personas trans, por ejemplo, no tenemos que olvidar de que un varón trans necesita anticoncepción si quiere evitar un embarazo no deseado. Está la falsa creencia de que, por ejemplo, la hormonización, si está recibiendo testosterona, va a ser un método anticonceptivo, y esto sabemos que no es así. Y ni que hablar de la diversidad funcional o las personas con discapacidad, que sabemos que son muy invisibilizadas, muy infantilizadas, y ni siquiera se considera la sexualidad muchas veces como parte de su salud integral, digamos. Y bueno, y también un tema, una cuestión muy pendiente que tenemos es que las personas migrantes accedan a todos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el acceso a la anticoncepción no es solo una cuestión de salud, sino también de justicia social, porque permite a todas las personas, pero especialmente a las mujeres y a las niñas, controlar su futuro y avanzar en sus proyectos y participar plenamente de la vida social y económica. Entonces, al garantizar el derecho a la anticoncepción, estamos promoviendo la equidad de género y estamos abordando desigualdades que todos sabemos que son estructurales. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol como profesionales de salud? Como dijimos, brindar la información basada en la evidencia y no en la experiencia. Muchas veces, en mi experiencia, yo recomiendo tal cosa. Eso tenemos que tratar de que la información que damos sea lo más objetiva y lo más y basada en la evidencia. Lo tenemos que actualizar. Tenemos que hacer una consejería que no sea paternalista, que no sea directiva ni moralizante. Tenemos que documentar adecuadamente el consentimiento. Esto quiere decir que no sirve solo con que esa persona lo firme, si todos sabemos o todos hemos visto consentimientos, a veces son de letra muy pequeña, muy largos, y muchas personas lo firman sin leerlo y lo sabemos, o sea que nos tenemos que asegurar de que esa persona realmente haya comprendido, más allá de que firme o no el consentimiento. Bueno, evitar juicios de valores y, bueno, esto en caso de objeción, esto es raro, pero bueno, si yo tengo algún tipo de objeción, siempre tengo que derivar a la usuaria del usuario. Entonces, cuando vamos a hacer consejería, y esto es el triángulo de la doctora Verónica Fiol, ya tiene una marca registrada, habitualmente tenemos que empezar, o realmente nosotros recomendamos empezar por asesorando acerca de la eficacia del método. También tenemos que hablar de los efectos adversos y contraindicaciones y los efectos beneficiosos no anticonceptivos del anticonceptivo, que muchas veces son los que hacen a la elección del método. Entonces acá hay varias guías que después se las compartimos, pero creo que todos la conocen, guías que son ya para los proveedores de servicios y guías para los gerentes de los programas, que son ahora les voy a mostrar los criterios médicos de elegibilidad. Esta, con este QR que lo pueden escanear, pero creo que todos lo deben conocer, son las guías de nuestro país, las guías de orientación anticonceptiva para métodos temporales y permanentes del Ministerio de Salud Pública. Y si hablamos de eficacia, hablamos de el número de embarazos que se producen cada 100 mujeres durante un año de uso de ese método anticonceptivo. Entonces, tenemos los métodos que son, podemos hablar de la eficacia en el uso correcto, que incluye los embarazos que se producen con el uso correcto y consistente del anticonceptivo, con el uso perfecto, digamos, o con el uso, o con la eficacia teórica. Y también tenemos la eficacia en el uso habitual, que incluye los embarazos que se producen cuando usamos correcta y consistentemente el anticonceptivo o cuando no. Esto es lo que nosotros llamamos la vida misma, lo que sucede en general en todas las personas. Entonces, acá tenemos una tabla que seguramente también la conozcan, que nos habla de la eficacia de cada uno de los métodos y nos compara el uso correcto y consistente. Este es el uso que aparece digamos, en el prospecto, el uso perfecto, el uso teórico y el uso habitual. Y fíjense que los métodos anticonceptivos más eficaces son aquellos en los cuales el uso correcto y consistente y el uso habitual son los mismos. Y acá tenemos a los métodos anticonceptivos definitivos. Esto Hay es un audio por la abierto, ligadura Romina. tubaria y la vasectomía, y a los métodos de larga duración, reversibles de larga duración.
Fíjense, por ejemplo, la píldora combinada, quiero señalar, pero creo que no lo estoy pudiendo hacer. La píldora combinada, el uso correcto y consistente es 0,3, o sea, menos de una mujer que lo usa por año cada 100 que lo usan por año se va a embarazar. Pero fíjense lo que es el uso habitual, el uso cotidiano, la vida misma. 8 mujeres cada 100 que la usan se van a embarazar. Entonces esto es muy importante tenerlo y podérselo mostrar también así a la usuaria. Este otro cuadro también aparece en nuestras guías y aparecen las guías de la Organización Mundial de la Salud, que son si aquella necesidad de exámenes o paraclínica que hagan el uso del método seguro. Es decir, si yo tengo que pedirle este examen o esta paraclínica para poder iniciar un método. Entonces se dividen en los de clase A, que son aquellos exámenes o paraclínicas que son esenciales y mandatorios siempre para el uso seguro del método, los clase B que si bien contribuyen sustancialmente al uso seguro y efectivo del método, no serían indispensables, pero sí se recomiendan. Y la clase C, que son aquellos exámenes o paraclínicas que no contribuyen al uso seguro y efectivo del anticonceptivo, pero no quiere decir que no se los tengan que hacer por un control de salud integral, digamos. Entonces acá, si ustedes pueden ver, la gran mayoría de los métodos anticonceptivos no requiere ninguno de estos exámenes o estudios previos. Fíjense los que aparecen en rojo, que son cosas bastante obvias, ¿no? Si yo voy a poner un DIU, el examen pélvico y genital es mandatorio, por supuesto. Lo mismo si voy a poner un DIU, valorar que no presente en ese momento una infección de transmisión sexual, valorar la presión arterial si voy a hacer una ligadura tubaria porque va a someterse a una anestesia, etcétera. Pero el concepto que queremos que se lleven es que la gran mayoría de los métodos anticonceptivos no necesitan, salvo una correcta y completa historia clínica, ninguna otra cosa para iniciarlo. La anticoncepción debe ser considerada una urgencia en la consulta. Si una persona viene buscando anticoncepción a nuestra consulta, debe irse con anticoncepción. Bueno, y acá también les traje estas otras guías. En realidad, esto cuando hablamos de las contraindicaciones nos referimos a lo que llamamos los criterios médicos de elegibilidad. Acá está el de la Organización Mundial de la Salud, el 2015, la quinta edición, que es el que se usa en general en nuestro país y los que toman las guías del ministerio, pero también tenemos otras guías del CDC, por ejemplo, que divide a los criterios médicos en 4 categorías. La categoría 1 es que existe una condición, no existe ninguna condición para el uso del método, o sea, el método anticonceptivo se puede usar sin ninguna restricción. La categoría 2 habría una condición, pero igual las ventajas de usar el método son mayores que los riesgos de no usarlo. La categoría 3 ahí se empieza a invertir un poco, entonces en realidad ya los riesgos empiezan a superar a las ventajas y la categoría 4 es cuando existe una contraindicación absoluta para el uso del método. Entonces, de forma clínica y práctica, la categoría 1 y 2 podemos usar el método anticonceptivo y la categoría 3 y 4 es mejor no usarlo. Por eso es muy recomendable conocer o poder consultar al menos las categorías 3 y 4 de cada uno de los métodos cuando los vamos a indicar. Esto también todos lo tenemos presente y muchos más ustedes que están todos los días en territorio. No olvidar dentro del asesoramiento hablar de la doble protección o del doble método, pero a nosotros nos gusta decir doble protección porque a veces se usan 2 métodos y lo importante es prevenir también las infecciones de transmisión sexual con los métodos de barrera, que no son solamente los condones, también tenemos que conocer y asesorar de los campos de látex, de los dediles, etcétera. Y estoy terminando, estos son otros instrumentos para tener a mano los criterios médicos de elegibilidad. Hay un disco que es muy útil y que seguramente ustedes lo conozcan, que puedo poner allí las diferentes categorías y me calcula en qué categoría cae el método para esa usuaria o ese usuario. Y esto que es más moderno y que seguramente quizás algunos ya lo tienen en su celular, son las diferentes aplicaciones. Tenemos e-Contraception, la aplicación de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC, en la cual va pidiendo los datos de la usuaria, vamos poniendo si tiene enfermedades, la edad, si fuma, etcétera, etcétera, y ahí me calcula para el método que quiero usar la categoría
o el criterio médico de elegibilidad si hay alguna contraindicación o no. Creo que con esto estoy terminando, sí, y bueno, estoy por supuesto atenta para sus preguntas, sus comentarios. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Fer. No, no te pasaste, estuviste muy bien. La idea, creo que la idea de la presentación de Fernanda es justamente poder introducir un poco al tema, ¿no? La anticoncepción es mucho más que anticonceptivos, es, como Fernanda planteó muy bien, es un derecho, pero que además tiene que basarse en evidencia y quienes hacemos asesoramiento en anticoncepción, que somos cualquier persona que tenemos un rol dentro del sistema de salud, ¿no? La enfermera, la licenciada, el médico de familia, el médico general, la partera, los ginecólogos, podemos ser muy útiles, pero también podemos hacer mucho daño si, por ejemplo, replicamos mitos o discriminamos a las personas por diferentes situaciones. Entonces, muchos de los aspectos que Fernanda nombró son muy importantes y los vamos a ir retomando a lo largo de las próximas presentaciones, ¿sí? eh, Algunas cosas vinculadas con los criterios médicos de elegibilidad, que son muy importantes, las categorías, ¿no? Las 4 categorías para elección de un método anticonceptivo. Esos documentos que Fernanda puso son todos de acceso gratuito y, y pueden perfectamente cualquiera de ustedes poder acceder. Este taller va a quedar grabado, por lo tanto ustedes pueden reverlo si quieren después revisar alguno de los aspectos. Noel. No, nada más que aportar. Si les parece, empezamos con la discusión de los casos clínicos, para poder seguir adelante con las presentaciones. Ahí yo no Bien. sé si está Fátima, ahí que pueda. La idea es que nosotros vamos a compartir una historia clínica, un caso clínico, donde van a haber distintas opciones de respuesta para marcar una sola opción verdadera. Ustedes va a aparecer en la pantalla y van a poder cada uno marcar cuál es la opción correcta. Para Sí, que, bueno, esto nos haga pensar un poquito sobre cuáles son las respuestas correctas y pensar un poquito en el tema. estamos por ahora teniendo un poco de dificultades en el cargado de los casos. Quizás lo que hacemos es empezamos con Anita y cualquier cosa en el medio vamos viendo si podemos cargar el caso y si no lo vamos haciendo en forma más manual. Yo Ah, te ok. comparto a vos, Ana, la presentación, ¿te parece? Dale. Bueno, mi nombre es Ana Sosa, soy ginecóloga y espero que les sea útil esta breve introducción a los anticonceptivos orales que seguramente manejan ya muchos de ellos. Pasa nomás la primera. Primero, definir un poco qué es la anticoncepción oral. En general, hablamos de anticonceptivos orales de formulaciones que tienen distintos derivados de estrógenos o gestágenos que son disponibles por vía oral y como mencionó Fernanda, se habla del índice de Pearl, que es la efectividad del método en su uso óptimo de 3 mujeres cada 100 años de uso y en el uso habitual sube a 8 porque sabemos que el uso en general, el habitual, no es el perfecto. El mecanismo de acción de estas drogas es a través de la inhibición de la hormona principal folículo estimulante, que lo que va a hacer es inhibir la maduración folicular y la ovulación, y la inhibición del LH, que al inhibir el pico de esta hormona se va a inhibir el desprendimiento del óvulo, también trabaja con un espesamiento del moco cervical y de esa manera se altera la llegada de los espermatozoides. La presentación más frecuente de los anticonceptivos se basa en etinilestradiol, por ser una droga muy potente y muy disponible, con un distinto gestágeno, que en nuestro sistema público tenemos el Femexin, por ejemplo, que ahí está la dosis, es una dosis de estrógeno bajo, con el levonorgestrel, que es nuestro gestágeno de cabecera, por ser el que tiene menos riesgo trombótico demostrado. Estos anticonceptivos son monofásicos, significa que todas las píldoras del envase van a tener la misma dosis hormonal. ¿Está? Pueden venir en presentaciones de 21 o 28, pero en general, eso, lo importante es que el compuesto va a tener la misma dosis de la hormona.
Eh, Cuando hablamos de la forma de uso, que ahí les puse una policía en el calendario, a mí me ha pasado muchísimo con mujeres que hace tiempo usan la anticoncepción oral, que de repente no lo están tomando de la manera correcta. Hacemos mucho hincapié que el primer envase se va a iniciar durante el ciclo menstrual idealmente para no tener que usar otro mecanismo de protección si la paciente no lo desea, aunque siempre se recomienda el método barrera. Es muy importante que una vez que yo empiezo la toma de los anticonceptivos, no voy a esperar a mi ciclo menstrual para empezar el siguiente envase. Esto parece muy obvio, pero muchas veces se hace de forma incorrecta, porque además las pastillas al inicio del tratamiento pueden generar un spotting, se llama, que es un manchado irregular, un sangrado irregular de escasa cantidad, que se da en los primeros 2, 3 meses muchas veces, o se corre un poquito la fecha de menstruación, y es muy importante recalcarle a la persona que debe tomar los anticonceptivos seguidos, como indica el envase, más allá de que tenga o no su ciclo menstrual. Obviamente que si se empezó en otro momento del ciclo, o hubo olvidos, o hubo alguna otra situación, es importante descartar siempre el embarazo. Pero bueno, asesorarlas en ese sentido de la toma correcta. Se puede empezar en cualquier momento del ciclo, porque esto también pasa muchas veces que las pacientes van a buscar un anticonceptivo y tienen que esperar a su menstruación para empezar a tomarlo. Yo en general lo que hago es que lo empiecen, si no tienen ningún método actualmente, que lo empiecen en cualquier momento del mes, y este primer mes tenga la precaución de sí o sí usar un método de barrera para evitar el embarazo, más allá del asesoramiento de la protección para infecciones luego. Acá me parecía importante destacar mínimamente el criterio 3, que es en el posparto inmediato por el riesgo de trombosis en pacientes que no están amamantando. Se trata de empezar a partir de los días del día 21 en la forma combinada. En las pacientes que amamantan es diferente, y por eso tenemos, ahora vamos a ver más adelante, los anticonceptivos de progestina. Pasa al siguiente. Cualquier duda, obviamente que pueden escribir al chat o levantar la mano. Hay otras indicaciones, que esto es muy frecuente por los beneficios que tiene la anticoncepción oral en distintos síntomas ginecológicos, que la paciente los esté usando por otro motivo, o que nosotros lo querramos indicar por otro motivo. Son muy buenos en el control del ciclo y en el manejo de los sangrados uterinos anormales cuando se descartaron las causas estructurales, y en la transición a la menopausia muchas veces funcionan también como terapia de alivio de los síntomas climatéricos. No colpo y pap juntos porque de mañana. Ah, al revés. Los hacen separados. Gracias, Magri. Hay, Cualquier hay cosa me un, comentás. hay un audio prendido, Mariana Pose. Si puedes silenciar tu Eh, micrófono, por favor. Muy frecuente también que lo utilicemos como tratamiento de la dismenorrea intensa en pacientes que tienen dolores menstruales muy importantes, incapacitantes, pacientes con endometriosis, que ahora se ha hablado más de esta patología, el síndrome disfórico premenstrual, que son aquellas pacientes que tienen una depresión aguda grave, breve, en el momento premenstrual, y en el ovario poliquístico también para protección endometrial. Más allá de que eso pueda ser más de la especialidad, saber que son patologías o condiciones que si las pacientes tienen, es importante ahí no suspender los tratamientos, aunque no se desee el efecto contraceptivo. Es muy importante también asesorar en los efectos indeseados que todos los fármacos presentan, o la mayoría, porque esto va a ser una mejor adherencia al tratamiento si la paciente ya sabe que es esperable que aumente la tensión mamaria o que hayan episodios de cefalea leves, puede haber un cambio en el sangrado. Si todo esto nosotros lo explicamos bien antes en el asesoramiento, hace que la paciente sea más tolerante con efectos que quizás no son los buscados. Sí, hay que estar atentos si hay un aumento en la presión arterial sostenido que se pueda vincular con el anticonceptivo, bueno, reevaluar ahí el método. Creo que estoy quedando oscura, ¿no? Ahí. Pasamos al siguiente. Acá me pareció importante, es muy larga la lista de los criterios de elegibilidad, pero destacar
sobre todo a veces creo que tenemos como un prejuicio con las pacientes fumadoras, recordar que no es una contraindicación cuando son menores de 35 años para la anticoncepción combinada, y también cuando existe obesidad, en realidad con índices de masa de entre 30 y 34 todavía es un método que no tiene restricción para su uso. En este caso también destacar que las interacciones, perdón, farmacológicas están descritas para rifampicina y para fármacos que tienen un metabolismo hepático muy importante, pero en el relato muchas pacientes refieren que con el uso de antibióticos comunes de uso frecuente tuvieron un fallo de la anticoncepción oral. Entonces yo creo que ahí lo más seguro es siempre asesorar a la paciente que la toma de la anticoncepción en lo posible no sea junto con otro medicamento, y en el caso de tener una patología aguda, usar método de barrera en esos momentos, y en los cambios de método anticonceptivo también, que es donde muy frecuentemente se dan las fallas. Bueno, y el caso clínico que traemos para discutir, yo escribí las preguntas, capaz que eh, las queremos mandar directamente, pero bueno, No, pero Ana tiene 40 años. lee el caso nomás y vemos, porque no sé si podemos hacerlo al final. Léelo nomás. Ana tiene 42 años, es una paciente sana que niega tóxico, tuvo su embarazo a los 13 años, presenta ciclos regulares de 5 días cada 30 y tuvo 3 gestaciones, 3 partos vaginales sin complicaciones. Usa como método anticonceptivos orales combinados. Tiene su PAP y su mamografía vigente. Concurre a la consulta sintomática para solicitar una nueva pauta anual de anticonceptivos. Acá la pregunta es, ¿qué opinan? ¿Cuál es su opinión clínica sobre el método que está usando? Si debe suspenderse por encima de los 40 años, si debiera realizar un descanso de al menos 3 meses para luego retomar, si sabemos si el riesgo de la enfermedad tromboembólica aumenta con el tiempo de uso, y si los anticonceptivos de progestágenos solos serían una buena alternativa. Acá quizás alguien quiere manifestar su opinión clínica antes de conocer las respuestas. Sí, yo O creo tal que vez pueden ir poniendo en el chat. podemos hacer una pausa ahora, y ver si podemos, ir pensando, alguna de estas opciones, ¿no? Es una mujer de 42 años que viene tomando anticonceptivos orales combinados, es decir, con estrógenos y gestágenos desde hace varios años, que es sana y que concurre a repetir anticonceptivos, ¿no? Esto es una pregunta para los ginecólogos, pero también para las parteras, para los médicos, generales, médicos de familia, de todos los días, ¿no? Y esta es una de las cosas que nos tenemos que preguntar. Por ejemplo, ¿debemos suspender a esta mujer que tiene 42 años, deberíamos suspenderle los anticonceptivos orales combinados o deberíamos desaconsejarle el uso? ¿Deberíamos indicarle que haga un descanso de al menos 3 meses para luego retomarlos? El riesgo de enfermedad tromboembólica, que es quizás el mayor de los temores que podemos tener con respecto a la anticoncepción oral combinada, ¿aumenta con el tiempo de uso? Esta mujer quizás lleva 10 o 15 años tomando anticonceptivos. Y en este caso en particular, ¿los anticonceptivos de progestágeno solo serían una alternativa? Quizás podemos plantear, bueno, pongan en el chat si pondrían, les parece que es la mejor respuesta de todas estas? ¿La opción A, la opción B, la opción C? Pueden levantar la mano, pueden desbloquear el grupo. Acá nos ponen que Florencia iría por la D, porque Acá el están riesgo de... escribiendo en el chat. Ahí va. Están Buenas. poniendo los resultados. Encuentro para levantar la mano, disculpe, no sé. Bien, varias opciones por la Habla- D, muchas por la D, que los anticonceptivos de progestágeno serían la opción. Muy bien. Miriam, ¿vos levantaste la mano? Sí, yo creo que la edad por sí sola no es contraindicación de los anticonceptivos orales combinados. Si la paciente asocia a otra patología, tuviera algún otro factor de riesgo, sí. Se te Bueno, fue, la D, Vero, la presentación. ¿qué? La de ganó. La La D, Bajaste la presentación. presentación, estás ay, perdón, spoileando. perdón, mal yo. Estoy spoileando. Sí, Bien, la D está haciendo, lo que pasa es que estaba mirando el chat y la D realmente está robando, ¿no?
Este, mm, quizás ahora vamos a ir viendo, ¿no? Porque bueno, ahora a lo mejor todos estamos de acuerdo que los anticonceptivos progestágenos solo serían una alternativa, pero preguntaría, ¿alguien le suspendería los anticonceptivos a esta mujer? Ahí hay un Suponiendo, comentario en el chat. a ver, léelo, Ana, Fer. No es necesario suspender la anticoncepción y el riesgo de trombosis es mayor al inicio de la SACO, por lo que se desaconseja suspender y reiniciar. Y 3 Perfecto. personas más dicen que no suspenderían. Muy bien. Bueno, yo la verdad que me alegro muchísimo por este grupo de 101 personas que ninguna le suspendería los anticonceptivos a los 40 años, ¿no? Este, la verdad que son un grupo de profesionales todos muy calificados porque en la práctica hay una cosa que es real. Con el cumpleaños de 40, las mujeres, alguien les va a suspender los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Esto es una cosa que es de todos los días. Y cada vez que nosotros suspendemos un método anticonceptivo, sea un anticonceptivo oral, sea que sacamos un implante, sea que sacamos un DIU, lo que estamos desbalanceando es el riesgo de un embarazo no intencional, ¿no? Entonces, me alegro muchísimo que en este grupo realmente esto sea algo que esté tan claro. Y lo mismo vinculado con los Buenísimo. descansos, ¿no? Yo no estoy perdida acá con el chat porque hay Dicen, tantas respuestas. concuerdo, el riesgo trombótico será mayor si suspendo y reinicio, y el riesgo trombótico de un embarazo es mayor. Muy bien. Bueno, también hay gente que nos está spoileando lo que viene, pero creo que te queda todo claro. Y sin duda que, independientemente de todo, que no tendríamos, ahora vamos a ir viendo la indicación o no de interrumpir estos anticonceptivos orales combinados, la opción de estas cuatro sería como la más correcta, ¿no? Independientemente de que si tengamos que no suspenderlos, el anticonceptivo progestágeno solo siempre es una alternativa en esta población o en cualquiera. ¿No? En esta población o en cualquiera. Así que perfecto, Anita. Bueno, creo que tenés un buen punto de partida para seguir adelante. Solamente le voy a dar los argumentos para todos los que ya saben, bueno, seguramente ya saben los argumentos también. Pásame la siguiente nomás, ahí va. Primero, esta pregunta que por suerte está bastante clara. Igual muchos, voy a decir, nos encanta nuestro auditorio, pero igual muchos se tiraron de cabeza a el anticonceptivo de gestágeno solo, que es un equivalente a suspender, o sea que hubo gente que sí, que tuvo ganas de sacarlo. La edad por sí sola, como decía Miriam, no contraindica ningún método anticonceptivo, o sea que solamente por tener más de 40 años no lo vamos a suspender. Sí es cierto que según las guías hay un aumento de la incidencia a partir de los 50 años, sobre todo en la combinación con estrógeno y sobre todo en el estradiol. Entonces, también mencionaron el riesgo tromboembólico asociado al uso de anticonceptivos combinados con el estrógeno. No es exclusivo de la vía oral, porque a veces hay una falsa seguridad con respecto al parche o a los anillos. En realidad es para cualquier vía, lo que cambia el riesgo ahí es el componente estrogénico. Los compuestos progestágenos, que obviamente que no corren con ese riesgo, van a ir siempre en comparación al levonorgestrel, que es el menos asociado a la enfermedad tromboembólica. Pasando al siguiente. Que debe realizar un descanso de unos 3 meses es falso. Suspender la toma no va a tener ningún beneficio para la paciente y sí va a aumentar los riesgos. Primero que nada, el riesgo de embarazo no deseado, que en las mujeres entre 40 y 44 años rondan entre el 10 al 20%, y un mayor riesgo al reiniciar la toma. Como también comentaron, el riesgo trombogénico es máximo durante el primer año de uso. Otra cosa que puede aparecer son alteraciones del ciclo. En pacientes de esta edad puede haber hemorragias inesperadas, hay mayor incidencia de ciclos anovulatorios cuando empieza la irregularidad menstrual, más cerca de los 44, 45. Lo que vamos a hacer es favorecer los sangrados, y en pacientes con alguna condición ginecológica como la endometriosis, la dismenorrea o el síndrome disfórico, obviamente que van a aumentar los síntomas. De hecho, en estas pacientes podemos usar ciclos continuos, lo que se llama, que se usan
3, 4 paquetes, 12 semanas, se va armando el plan según la conveniencia de la paciente y la comodidad. Se recomienda igualmente hacer un descanso, podrían tomarse todo el año, pero hacemos un descanso a los 60, a los 80 días para que se dé la descamación endometrial, si no es muy frecuente que aparezca un manchado irregular y no se vuelva tan cómodo. Otro detalle que es importante recordar es que cuando la menopausia sucede antes de los 50 años, las guías de menopausia recomiendan mantener el método anticonceptivo hasta 2 años posmenopausia. Después de los 50, un año. ¿Pasamos? Y ahora acá les traje la evidencia de un estudio muy grande que se hizo en Dinamarca, que son gente que tiene muchos datos de su población, en un registro de 10 millones de mujeres. Ellos midieron el riesgo tromboembólico en pacientes no usuarias de anticoncepción y en pacientes usuarias entre los 15 y los 49 años. Ahí se vio que la incidencia global es de un 4,17, que baja a 2,76 después del cuarto año de uso, o sea que la tendencia es realmente así como dijeron durante el inicio del tratamiento. Las no usuarias tienen un riesgo de 3 en 10.000 y las usuarias hasta los 49 años presentaban un riesgo de 6 en 10.000, que es casi el doble, pero de todas maneras el riesgo vinculado al embarazo es de 29 y el del puerperio, a mí me pareció una cifra desorbitante, llega a 400 en 10.000. Esto es como, está la referencia ahí al estudio que es muy lindo de leer. Siguiente. Y bueno, los anticonceptivos de progestágeno solos son una excelente alternativa. El mecanismo se basa más en el espesamiento del moco cervical, no influyen tanto en el mecanismo ovulatorio, por eso a veces sucede que las pacientes tienen más quistes de ovario, por ejemplo, o es algo que podría pasar, que tengan un quiste a pesar de tomar pastillas. Lo mismo, el hecho de que estén informadas sobre los efectos comunes también hace que acepten mejor el método. Los que no están asociados a un aumento trombótico son los anticonceptivos viejos, como el Exlutón y el Carmín, el Desogestrel. Los preparados más nuevos de drospirenona de 4 miligramos no estaban incluidos en ese estudio porque es un poquito viejo, entonces esa evidencia hace referencia a ese estudio. Recordar también que en las pacientes que tienen contraindicado el estrógeno por la hipertensión o por aumento en las cefaleas, no es un método, es un método que es adecuado, y sobre todo en pacientes incluso que tienen una enfermedad oncológica, tienen un cáncer de mama activo, el anticonceptivo de emergencia no está contraindicado en estas pacientes y es importante que tengan acceso, si bien deberían tener un método anticonceptivo regular. Si una paciente tuvo una exposición de riesgo, tuvo una relación de riesgo, no importa la condición de salud que tenga, el uso de la anticoncepción de emergencia está indicado siempre para evitar el embarazo, que puede ser el levonorgestrel en dosis de 0,75 en 2 tomas, que se pueden tomar las dos juntas, o la presentación de 1,5. Y también recordar, spoileando la presentación de mi colega que viene, la colocación del DIU post-evento como método de anticoncepción de emergencia, que lo usamos bastante poco y es un método también muy efectivo. Paso una más. Estas diapos que vienen son sobre todo para, nada, comentar opciones que hay en el mercado, que puede pasar que nos enfrentemos a que la paciente nos plantee una marca puntual o una combinación puntual de otras pastillas. Recordar que todos los anticonceptivos en realidad son eficaces en prevenir el embarazo cuando la toma es correcta, y lo que vamos a elegir es sobre todo la accesibilidad, que es el acceso real al método. Si es el disponible en nuestro sistema de salud, mucho mejor. Y eso, bueno, sobre todo por los costos que representa para la paciente. En presentaciones de estrógeno tenemos el clásico estinilestradiol, que es una droga muy potente, está en distintas dosificaciones de 0,15, 0,20 y 0,30, y aclarar que en las dosis más bajas se asocian muchas veces a un sangrado irregular, y esto muchas veces lleva a un abandono del método, y no es tan grande el beneficio en realidad en la diferencia de riesgo cardiovascular o trombótico entre un 0,20 y un 0,30, y puede lograr un mucho mejor control de ciclo. El valerato estradiol, el estradiol y el estetrol, que es la droga nueva que ingresó al mercado hace poco, se caracterizan por tener una mejor tolerancia y menor impacto
en el tejido mamario, si bien tienen un perfil de seguridad mejor en teoría, siguen teniendo las contraindicaciones que tiene para el estrógeno en general el método. Pasar al siguiente. Y en opciones de gestágeno, que son lo que tenemos más variedad, simplemente para darles una idea de las drogas que usamos mucho en ginecología, el levonorgestrel, el menos asociado a trombosis, por eso muchas veces es el que preferimos. En casos puntuales se puede usar la ciproterona por su efecto antiandrogénico en pacientes con ovario poliquístico, con síntomas de acné o síntomas de esto vinculados al andrógeno. El Dienogest es una droga que usamos como tratamiento en la endometriosis o en pacientes que tienen más bien enfermedades ginecológicas, síntomas ginecológicos, por su mejor tolerancia y su perfil antiestrogénico. La drospirenona se ha demostrado que por su efecto antimineralocorticoide sería preferida en la hipertensión y en el uso a largo plazo, que los pacientes podrían desarrollar una glicemia basal alterada, una insulinoresistencia, se prefiere esta droga. Y en el efecto del peso, si bien lo refieren muchos pacientes, no está demostrado específicamente para los anticonceptivos, no es un efecto demostrado. Más allá de cuál sea el progestágeno que se está usando, por el motivo que sea, una vez que se controlan los síntomas, se puede rotar a una CO con menor riesgo, como es el clásico etilenoestadiol levonorgestrel, y esto se ve que prevendría un evento cada 2.500 pacientes solamente por el componente gestagénico. Creo que acá terminó. Tiene una más, que es las referencias que usamos. Palacios es un artículo que habla así como estas generalidades, es muy agradable a la lectura y habla como de generalidades de las drogas que tenemos acá disponibles. Y el artículo de la British Medical Journal, que es donde se basan están los grandes números de los riesgos trombóticos, y bueno, las guías, por supuesto, que son las que siempre recomendamos. Muchas gracias, Ana. Este, acá tenemos, creo que estuvo como una muy buena resumen de lo que tiene que ver con cuando pensamos en anticoncepción oral a partir de un caso clínico de una mujer de 40 años, que es quizás muchas veces uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? La anticoncepción en la transición menopáusica es un desafío. Y, y bueno, creo que esto fue muy interesante como para poner sobre la mesa algunos de los aspectos. Hay cosas que son muy específicas, ¿no? En la elección, eh, uno, ante la duda, puede usar cualquier anticoncepción oral combinada la mayoría de las veces, pero si tenemos posibilidad de elegir entre diferentes estrógenos y diferentes gestágenos, podemos ir un poquito más al detalle, ¿no? Eligiendo diferentes formulaciones, diferentes estrógenos, diferentes gestágenos, que queramos alguno de los efectos beneficiosos no anticonceptivos, ¿no? Que creo que Ana planteó muy bien. ¿Sí? Acá hay una pregunta acá en el chat que dicen, ¿el riesgo protrombótico aumenta al rotar el tipo de gestágeno cuando la paciente ya era usuaria de ACO? Yo creo que no, pero específicamente no lo tengo así buscado, tan específico. Creo que no, pero habría que chequearlo más en profundidad. Cuando ya viene usando un anticonceptivo combinado, cambiarle el gestágeno, de repente sí pasás a un gestágeno que es más protrombótico, que eso sí, si pasás a una ciproterona no se me ocurre ahora otro. Claro, en realidad el riesgo no estaría dado por el cambio de composición, sino estaría dado en aquellas combinaciones que son más protrombóticas que otras. Como vos, Ana, bien dijiste, la combinación de anticonceptivos combinados que se ha visto que tiene un menor riesgo trombótico es la combinación con levonorgestrel. Si nosotros cambiamos a otra combinación con mayor riesgo trombótico, obviamente los riesgos los vamos a estar elevando un poco, ¿no? Siempre, de todas maneras, sería menos que de suspender y retomar. Sí, en esos números que les mostraba de la diferencia entre usuarias y no usuarias, el mayor riesgo, el 6 con algo, que es el doble que las pacientes no usuarias, en realidad es el riesgo de las pacientes de 49 años y que usan un combinado con ciproterona.
Después para los otros combinados, todos son menores, capaz que son de 5, de 4. Digo, si bien es un riesgo mayor que el no usuaria, el peor riesgo es el de la 49 años ciproterona y de ahí en descenso hasta 15 años levonorgestrel, que es menor. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más en el chat sobre este tema, igual podemos retomar más adelante, pero bueno, por ahora esto es lo que vamos a hablar de anticoncepción oral, A combinada mí o me progestágeno. gustaría hacer Dale, Noel. un comentario específico con respecto a los anticonceptivos de progestina, ¿no? Los anticonceptivos que son solo de progestina solos son los que comúnmente indicamos en las pacientes que se encuentran en lactancia, ¿no? Son los anticonceptivos de la lactancia, ¿no? Ese es como su título. Pero bueno, como Anita bien mostró en la presentación, no son anticonceptivos que deben utilizarse de manera exclusiva durante la lactancia. Sirven las mujeres en cualquier etapa de la vida. ¿Ah? Y cuando tenemos dudas o miedos sobre la seguridad de la utilización de otros anticonceptivos combinados, bueno, es una buena estrategia y es una posibilidad en el uso. ¿Cuál es la principal contra o efecto adverso de los anticonceptivos que son solo de progestinas? Que muchas veces no son buenos controlando el ciclo menstrual. Esa es como la principal falencia de este método. Entonces, en la lactancia, que de nuevo son los anticonceptivos de la lactancia, cuando el ciclo menstrual está inhibido, muchas veces no genera inconvenientes. Pero en mujeres en otras etapas de la vida, bueno, pueden dar alteraciones en los ciclos que pueden ser tanto periodos prolongados de amenorrea sin menstruar o spotting o sangrados intermenstruales, que son muchas veces hacen que, bueno, pueda no ser tan cómodo el uso. También, como también planteó Ana, otro elemento importante es explicar esto, ¿no? Es decir, que este efecto secundario no significa que estos anticonceptivos no sean efectivos, le estén haciendo mal, o su cuerpo lo rechace, o todas esas frases que muchas veces escuchamos, sino que son efectos adversos o efectos secundarios esperados de este método. ¿Ah? Me parece que eso una cuestión que a mí me parece que está bueno aclarar, que no son anticonceptivos de la lactancia, que pueden usarse en cualquier momento y que muchas veces nos pueden ser una herramienta útil si dudamos o si tenemos alguna inseguridad o alguna desconfianza sobre la indicación de un anticonceptivo combinado. Yo a propósito también un comentario que me parece que también, ya que estás hablando de los anticonceptivos de progestina solo, la hora de la toma también es una cosa que es importante. Tenemos que ser mucho más estrictos porque no, hay algunos ahora nuevos, el de drospirenona de 4 tiene mayor seguridad, pero para el componente, el gestágeno es el que realmente tiene el poder anticonceptivo. De hecho, por eso no usamos estrógenos solos como anticonceptivos, sino que podemos usar gestágenos solos. Y como decía Noel, el estrógeno es el que da el control del ciclo y el gestágeno es el anticonceptivo. Cuando tomamos solo gestágenos, lo que sí tenemos que recordarle a la paciente es la toma tendría que ser lo más en el mismo horario posible, sabiendo que hay una seguridad, pero realmente acá se plantea como mucho más importante no olvidarse de la toma más o menos en el horario que le toca, digamos. Pero estoy de acuerdo con que son una herramienta muy útil e incluso los nuevos gestágenos tendrían un mejor control del ciclo que los más viejos, digamos. Sí, los nuevos anticonceptivos solo de gestágenos, que quizás algunos de ustedes conocen por una cuestión de publicidad de los laboratorios, que son solamente de drospirenona, se asocian con un poco de mejor control del ciclo y eso hace que sean mejor tolerados muchas veces y a veces tienen un poco mejor tolerancia en el tema de los olvidos, que no requieren tanta exactitud. Si bien conceptualmente el anticonceptivo solo de gestágeno, cualquier anticonceptivo, pero el anticonceptivo solo de gestágeno requiere como mucha disciplina en el tema de la toma horario, ¿no? Pero creo que también en esta cuestión de desmitificar los anticonceptivos solo de gestágeno, como Noel dijo perfectamente, no son solo de lactancia, son anticonceptivos que tienen un rol muy importante y recordemos que tenemos un anticonceptivo solo de gestágeno que es el implante, ¿no? Es un anticonceptivo solo de gestágeno y es altamente eficaz.
¿Cuál es la diferencia entre tomarlo por boca o usarlo como un implante? Simplemente la razón es el cumplimiento, ¿no? Entonces, pensando así, uno puede como que podemos reivindicar un poco el anticonceptivo solo es gestágeno, de alguna manera. Así que bueno, bárbaro, Ana. Vamos a pasar entonces ahora al segundo tema que tiene que ver con los Bien. dispositivos intrauterinos. Así que Gaby, te damos la palabra a vos. ¿Vos compartís tu presentación? Sí, yo comparto. ¿Lo ven ahí? Sí, todavía no en modo presentación, pero lo vemos. A ver, ahora bien. ¿Qué pasó? Ahí, para que se me fue. Bueno, mi nombre es Gabriela Souto, soy ginecóloga y bueno, la idea ahora es hablar un poquito del IUT de cobre como método anticonceptivo. También pueden levantar la mano, preguntarme las dudas que quieran o comentar lo que quieran. Bueno, el IUT de cobre se trata de una pequeña estructura flexible rodeada por hilo de cobre que se coloca dentro de la cavidad uterina. Existen diferentes modelos en los cuales varía la carga de cobre según el modelo y determina la duración del efecto anticonceptivo. El más utilizado en el medio que todos conocemos es la T de cobre 380. La duración varía entre 3 y 10 años según el modelo y la T de cobre específicamente tiene un periodo útil de 10 años. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la T de cobre? Lo que realiza es inhibir la motilidad espermática, lo cual afecta la capacitación y la activación de los espermatozoides. Además, genera un moco hostil para el ascenso de los espermatozoides y tiene un efecto espermicida a ese nivel y también a nivel del endometrio. Luego de la colocación del IU, hay que hacer un control clínico post-colocación, que se recomienda hacerlo tras la menstruación siguiente a la colocación, y luego después es cada 6 a 12 meses, que se hace un control clínico, simplemente con un examen físico, constatando una especuloscopía, la constatación, la visualización de las cerdas a través del orificio cervical externo, o sea que no es imprescindible hacer ecografía ginecológica para el control de ese DIU. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Acá en realidad puse más que nada la categoría 4 y 3 según los criterios de elegibilidad de la OMS, que como ya dijo Fernanda, categoría 4 sería evitar su uso, que eso básicamente sería el puerperio inmediato luego de una sepsis puerperal, un posaborto inmediato luego del aborto séptico, que la paciente presente cervicitis purulenta o infección actual por clamidia o gonorrea, una enfermedad inflamatoria pélvica, un cáncer de cuello o cáncer de endometrio. Esto que acabo de nombrar, en realidad es para categoría 4, para la colocación del DIU, o sea, para el inicio del uso de este método anticonceptivo. Si la paciente ya tiene colocado un DIU de cobre y tiene además, asocia al tiempo, una enfermedad inflamatoria pélvica, en realidad la OMS lo cataloga como categoría 2, o sea, los beneficios superan los riesgos, también como un cáncer de cuello y cáncer de endometrio. Y otra categoría 4 sería la distorsión de la cavidad uterina, por ejemplo, por miomatosis uterina. Y categoría 3 sería cuando los riesgos superan los beneficios, que es el posparto más allá de las 48 horas o menos de 4 semanas, y la enfermedad clínica por VIH grave o avanzada, o sea, estadio 3 o 4 de la OMS. Y acá va el caso clínico para hacer un poquito más dinámica la presentación, y si quieren, no sé si lo leo y después vamos viendo las opciones. Gaby, Eh, sí, ¿Podés hablar un poquito más alto que dicen que no se escucha mucho? dale, Está como intento. bajito. Creo que tengo un problema con el micrófono, pero intento. Ahí se El escucha caso mejor. clínico, ahí sí, está. Es Eugenia, 16 años, es estudiante de secundaria, no tiene antecedentes personales a destacar, es nuligesta. Presentó su menarca a los 12 años, su fecha última de menstruación fue el 8 de octubre, inicio de relaciones sexuales hace un año, presentó 3 compañeros sexuales, niega infección de transmisión sexual, no inmunizada para HPV, presenta como método anticonceptivo anticonceptivos orales combinados con olvidos frecuentes que han llevado a la toma de anticoncepción de emergencia y preservativo que utiliza de forma irregular. El motivo de consulta fue solicitó asesoramiento de anticoncepción y que desea colocarse un DIU de cobre. Entonces, acá están las preguntas. ¿Qué opina del uso del DIU en este caso? A.
el DIU no es una buena opción anticonceptiva en adolescentes. B, puede utilizarse como método anticonceptivo de emergencia. C, no se recomienda su colocación en mujeres que no hayan tenido embarazos previos. Y D, la colocación debe realizarse durante el periodo menstrual. No sé si quieren ir contestando como hicimos anteriormente o... Ahí van surgiendo Ahí van respuestas. La contestando primera en el dice chat. D, después B, y por acá se animaron a redactar un poco más. Primero indicaría la vacuna, después seguimos charlando de métodos, iría por la última opción. Bien, o sea que algunos dijeron D, otros B, por ahora. Bueno, pero Sí. hay alguna A, hay B y D. Acá está mucho más Está repartido más que en la peleados. anterior. Sí, sí, sí. Vacunarse contra el HPV, sin duda. Igual en la lista de prioridades hay que ver, ¿no? Si es un adolescente que va a buscar anticoncepción, quizás la urgencia es la anticoncepción, pero está muy bien todo a la vez. Tal cual. Y muy repartido. B, D, varios D, pero varios B larga también. Alguna A. Bueno, Acá D y dicen, luego la D vacuna. es un mito. D y luego la vacuna. Muchos D. Algún B larga. fue un factor distractor lo de la vacuna, me parece. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. No es necesario que esté en ciclo menstrual, ponen acá. Creo que está muy bien lo de la vacuna en realidad porque me parece que es la vida misma, ¿no? Sí, Las personas no van por un tema, surgen cosas y poder, obviamente abordar las situaciones es muy importante. Si quieren algún día podemos hablar específicamente además de vacunas, así que, este, está muy bueno. Acá Miriam pone que el DIU es una buena opción, que lo colocaría durante el ciclo menstrual, aunque no es necesario. También es una opción el implante. La adolescente se puede colocar el DIU si ella quiere. Acá plantean que bueno, bárbaro, súper variado. mejoraría la permeabilidad, mencionar los olvidos. Perfecto. Igual hay algún B Bien, larga que hay que ver un poquito si sirve o no sirve. Hay alguna A. Y hay muchos D que habría que definir un poco. bien. Acá ponen que hay un DIU de cobre que se puede utilizar de emergencia. Vamos a ver si hay un DIU o los DIU en general. Bueno, tenés mucho, Gaby, para discutir, me parece. Buenazo. Bueno, entonces, buenísimo. Vamos a arrancar una por una y cualquier cosa me van preguntando o comentando lo que quieran. En primer lugar, esperen que voy a trabajar. Bueno, el DIU, ay, perdón que se me fue. El DIU es una buena opción anticonceptiva en los adolescentes. Bueno, como primero que nada, valorar la eficacia del método, como dijo Fer, que se valora en el índice de PER, que es la cantidad de embarazos cada 100 mujeres que utilizaron el método en un año. Y en esta tablita, arriba a la izquierda, se ven sobre todo la eficacia de todos los métodos anticonceptivos, pero arriba a la izquierda están los métodos reversibles de larga duración, que como es el caso del LIU, que se ve que tiene una eficacia de 0,2 a 0,8 en el índice de Perlo, o sea que hablamos de una excelente eficacia como método anticonceptivo, o sea, llegamos al 99%, tanto en la T de cobre como en el LIU con levonorgestrel. Cosas a tener en cuenta cuando realizamos el asesoramiento en adolescentes, que comenzar siempre explicando primero que nada los LARCs, que son estos de larga duración, los reversibles de larga duración, que son los que sabemos que son los más recomendados para que nos escuchen las adolescentes atentamente. Es el momento que más tenemos atención de esa adolescente, entonces es el momento para indicar lo que consideramos que es lo más recomendado. ¿Por qué sentimos que es lo más recomendado? Porque no depende de la voluntad de la paciente, están desvinculados del coito, y considerando además patrones de comportamiento del adolescente que se puede hacer que falle el método. Hay que siempre escuchar las preferencias, las necesidades y los deseos de la paciente, teniendo en cuenta que esta paciente consultaba porque quería colocarse un diute de cobre, y además tener en cuenta la sexualidad de la paciente, la orientación sexual, identidad de género, para asesorar sobre el correcto y el método anticonceptivo ideal para esa paciente. Bueno, como ya dije anteriormente, los LARCs, que son los implantes, el DIU de cobre, el DIU con levonorgestrel, son los más recomendados en esta etapa por su altísima eficacia anticonceptiva, superan el 99%, y como dije anteriormente, es independiente de la usuaria y con beneficios extra en algunos casos,
son de larga duración, que van entre 3, 5 y 10 años, dependiendo el método, son reversibles, o sea, al mes retoman ya su fertilidad y sus menstruaciones, y tienen una alta tasa de satisfacción por las usuarias. Aparte tenemos que tener en cuenta cuáles son las preocupaciones comunes que tienen los adolescentes frente a la decisión de los métodos anticonceptivos. Y una típica, y es muy clásica de todos los adolescentes, es el aumento de peso, que generalmente la vinculan más a la toma de anticonceptivos hormonales. Entonces el IUT de cobre, que como ya expliqué anteriormente no tiene un componente hormonal, sería una buena alternativa para desmitificar eso. Y a su vez, también otra preocupación, la infertilidad, que explicar que rápidamente retornan su fertilidad. O sea que hay una sobreestimación de todos los efectos adversos de los métodos anticonceptivos, que es importante desmitificar, sabiendo que el principal efecto secundario que tiene el IUT de cobre es el cambio del patrón menstrual, que es muy fácilmente manejable, porque pueden presentar, sobre todo con la T de cobre, aumento del volumen menstrual y aumento de una dismenorrea transitoria, sobre todo los primeros meses, que se puede mejorar con la toma de AINES reglado los primeros días de la menstruación y más nada. Y como factor motivacional, o sea, como factor que nos puede ayudar a la elección del método y a la correcta toma y uso del método, es que los adolescentes generalmente perciben el embarazo como algo negativo y tienen metas educativas a largo plazo. Entonces reforzar el uso de este método, que es excelente en cuanto a la eficacia, y al ser de larga duración, puede garantizarnos una planificación familiar adecuada. O sea que la primera frase sería falsa. En cuanto a la segunda, que puede utilizarse como método de emergencia, sí, esa es así. O sea, el IU de cobre es efectivo hasta 5 días luego de la relación sexual sin adecuada protección. La eficacia es superior al 99%, y además me da la ventaja de que me da la anticoncepción a largo plazo. Como ya nombró Ana anteriormente, hay otros métodos anticonceptivos de emergencia, que son los hormonales, que puede ser el método JUSPE, que es los anticonceptivos orales combinados, que se pueden utilizar 4 comprimidos cada 12 horas o 5 comprimidos cada 12 horas, dependiendo del componente del método anticonceptivo, o el hormonogestrel, 1,5 miligramos hasta 3 días luego de la relación sexual sin adecuada protección. Pero el mecanismo de acción es retrasar o inhibir la ovulación. Por lo tanto, que si la paciente ya había presentado la ovulación en su ciclo, este método anticonceptivo va a fallar como método de emergencia. Entonces el IU es un excelente método de emergencia, dado que me da, primero que nada, una ventana de uso mayor a los hormonales, además una eficacia superior, porque no depende de la ovulación de la paciente, y además ya me garantiza una anticoncepción a largo plazo, que evidentemente ya había una falla en el método anterior, o sea que es un éxito desde todo punto de vista. Por lo tanto, este sería una opción verdadera. En cuanto a la C, no se recomienda su colocación en mujeres que no hayan tenido embarazos previos. Esto es un mito y mucha gente todavía lo sigue diciendo, pero bueno, es una creencia vieja, que estos métodos pueden ser usados a cualquier edad, incluso en adolescentes, como dije anteriormente, incluso en pacientes que no hayan tenido embarazos, ¿está? Siempre a la hora de elegir el método hay que valorar la preferencia de la paciente, el nivel socioeconómico y la accesibilidad y los métodos que contamos en el lugar donde estamos trabajando, ¿está? Sabiendo que este método tiene una alta tasa de satisfacción. O sea que también sería falsa. Y la D, que también estaba media polémica con todos los que estaban contestando ustedes, dice: la colocación debe realizarse en el ciclo durante la menstruación. Bueno, si bien en los primeros 12 días de la menstruación tenemos como ventaja que tenemos la ausencia del embarazo, o sea, tenemos la certeza de que la paciente está embarazada, y es mayor la facilidad de la colocación y mejor tolerancia, le voy a mostrar un artículo de la American Journal que publicó ahora en mayo del 2025, que ahí especifica que en realidad no hay un momento exacto ni ideal para la colocación del IU, ¿tá? La única certeza es que tenemos que tener la certeza que la paciente no está embarazada. Eso se hace en base a un interrogatorio y se puede hacer un test rápido de embarazo en orina y chequear que no tenga ninguna de las contraindicaciones que dije anteriormente. O sea que en realidad no tenemos un momento ideal para la colocación. Sí, si bien es mejor tolerada capaz durante el ciclo menstrual, tenemos también otras alternativas para mejorar la experiencia de la colocación y disminuir el dolor, que puede ser recomendable la toma de AINES 1 hora previa a la colocación. Le podemos recomendar también que concurra acompañada de una persona que ella se siente con confianza, y además no olvidarse nunca de lo que se llama la analgesia verbal, o sea, explicarle con tranquilidad cómo es la colocación, los pasos a seguir, y en el momento que le estamos colocando el DIU, tranquilizar a la paciente y le
explicando paso por paso que eso en realidad está demostrado que mejora la experiencia de la colocación y disminuye el dolor. Y, o sea, por tanto, sería falsa, se puede colocar en cualquier momento del ciclo menstrual, y sobre todo quiero que se vean este concepto, que es que no perder la oportunidad de que se vaya con un método anticonceptivo de larga duración resuelto. O sea, primero que nada, siempre como premisa resolver el motivo de consulta que trajo la paciente, pensando que es una paciente adolescente con un método anticonceptivo que están fallando, entonces no perder la instancia de esa consulta para resolver el motivo de consulta y que ya otorgarle un método anticonceptivo de larga duración. Bueno, muchas gracias. Y me quedo acá a la orden por cualquier pregunta. Bárbaro, Gaby. Muchas gracias. Hubo algunas preguntas, varias preguntas tenemos y muchísimos comentarios. Creo que hay muchas cosas que has dicho que sirven para ir, como decíamos hoy, desmistificando algunas cosas. La opción D, ¿no? Que era colocarlo durante la menstruación, claramente es una opción que es correcta, pero que no es obligatoria, ¿no? Lo único que se necesita para colocar un dispositivo intrauterino es descartar que la persona esté embarazada. Por lo tanto, la menstruación es una forma de hacerlo, pero tenemos otras muchas formas de descartar y estar moderadamente seguros de que la persona no está embarazada, ¿no? Desde hacer un test de embarazo, desde que esté usando un método anticonceptivo, ¿no? Si viene usando pastillas anticonceptivas y quiere ponerse un DIU, lo podemos hacer en cualquier momento. Que sea una anticoncepción post-evento obstétrico, ¿no? Que sea dentro, por ejemplo, dentro del posparto inmediato o que sea dentro de los 30, 40 días del posparto en una mujer que no reinició las relaciones sexuales. Entonces, no se requiere que la mujer esté menstruando, pero sí es una opción ponerlo menstruando, ¿no? Y quizás justamente en el caso que Gabriela nos presentó, puede ser muy efectivo porque sin duda la colocación durante el ciclo menstrual disminuye un poco las molestias, es en algunos aspectos un poco más fácil porque hay cierta permeabilidad por el propio hecho de estar menstruando. Acá preguntan si duele menos la colocación durante la menstruación. Claramente sí, hay un poco menos de dolor y es un poco más sencilla. Entonces, en la medida de lo posible, podemos. Lo que no puede ser es que esa obligación de colocar el DIU menstruando sea una barrera, ¿no? Que constituye una barrera para el uso del método. Creo que esa es quizás la diferencia, ¿no? No sé a vos, Gaby, qué te parece o Noel, pero me parece que esa es como, quizás sería el concepto. Sí, sí, tal cual. Es lo que queríamos transmitir, más que nada, sobre todo, resolver el método anticonceptivo como que urge más frente a si tenemos la certeza que no está embarazada, aunque no esté menstruando. Bien. Y acá tenemos dos Bien. preguntas más que son muy interesantes. Una que hace Luciana, que retoma una pregunta más anterior que hace Agustina, que luego del inicio de la menarca, si es necesario, ¿qué tiempo de espera se necesita para el inicio de contraceptivos hormonales combinados o hormonales en general? ¿Qué les parece, Fer o Noel? Es muy interesante esa pregunta y más abajo Luciana plantea algunas cosas. Muchas adolescentes concurren acompañadas en busca de un método hormonal con 13, 14 años, con menos de 6 meses de su primer ciclo menstrual y pregunta si hay algo que justifique el no comienzo del método hormonal. O yo preguntaría, ¿hay algún método hormonal que que uno sugiera no empezar en una edad ginecológica temprana? A lo mejor, Fer, vos. Bueno, si alguien, en realidad, si necesita anticoncepción, debe recibir anticoncepción. Eso, sin duda. Lo ideal sería que en los primeros 2 años posmenarca, quizás los combinados, si se puede usar otro método, sería mejor, pero esto no quiere decir que no se los vamos a dar. Y si los vamos a dar, es muy importante la dosis de etinilestradiol. Primero que vamos a usar etinilestradiol, porque es un estrógeno potente. No vamos a usar los estrógenos naturales, no es acá cuanto menos dosis mejor porque es chica, eso todos lo sabemos. Seguro que ustedes, los médicos de familia, lo saben mucho más, lo importante que es
lo óseo, la ganancia de masa ósea, entonces darle anticonceptivos combinados de bajas dosis de estrógenos o con estrógenos poco potentes, eso sí que no es con la fisiología del adolescente. El implante subdérmico, o sea, también por supuesto que siempre va a ser peor un embarazo, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que ir viendo al adolescente que tenemos enfrente. Quizás si a los 13 años, por ejemplo, 12 años, necesita anticoncepción, bueno, y quizás hay que investigar por qué también necesita anticoncepción y ver, ¿no? También no olvidemos que muchas veces hay situaciones de abuso, que es muy importante que también en las consultas lo investiguemos o situaciones de con esas parejas que tienen una diferencia con la adolescente de 12 13 años, de 10 12 años, y bueno, creo que son cosas que también cuando vienen a buscar anticoncepción tan chicas, que a nosotros también nos puede llamar la atención, es también mandatorio, ¿no? Investigar todo esto. Y si le tenemos que dar combinados, démosle con una buena dosis de etinilestradiol, y si no, se puede usar el implante subdérmico. Todos sabemos que es un método anticonceptivo que se ha usado, es el método anticonceptivo más eficaz que existe, eso no hay duda, más eficaz incluso que los definitivos, pero es una excelente opción para los adolescentes. El levonorgestrel no tiene este, implicancias sobre la ganancia de masa ósea, sí se puede plantear un poco para el inyectable intramuscular trimestral, el acetato de medroxiprogesterona, que hay en ACE, el DIMPLE, que se llama, ese sí no sería recomendado hasta idealmente los 18 años, por esto de que puede alterar la densidad mineral ósea, pero yo creo que el gran concepto que nos tenemos que llevar es que si necesita anticoncepción, debe recibir anticoncepción. Y de repente, en esas edades, los métodos reversibles de larga duración son los indicados. El implante tiene un lugar muy importante en esta población. Bien, sí, yo creo que resumiendo esto, así como la edad por sí sola no es una contraindicación para ningún método anticonceptivo, no lo es a los 40 y tampoco lo es en una adolescente muy chica. Ningún método anticonceptivo está limitado solo por la edad. Eso es una cosa importante. Hay que ver otros factores de riesgo u otras condiciones. El único que puede estar un poco limitado por la edad ginecológica menor a 2 años, es decir, menos de 2 años de la menarca, es, como decía Fernanda, el anticonceptivo solo de medroxiprogesterona, que es el DIMPLE, el que tenemos en el país. Ese es el único. Ni el implante ni los anticonceptivos orales combinados tienen limitaciones. Así que podemos empezarlo con tranquilidad en una adolescente chica y haciendo esa búsqueda de, bueno, ¿por qué un adolescente de 13 años está buscando anticoncepción? ¿No? Mantener ese equilibrio entre darle anticoncepción, pero también indagar un poco las razones es muy importante, ¿no? Recordemos siempre que existen, en las mujeres, en las niñas menores, de 14 años, la posibilidad de relaciones sexuales, desiguales, y el riesgo de abuso sexual es muy real. Así que, creo que el DIU dio para hablar mucho porque, muy bien pensado el caso, Gaby, porque es un adolescente. No hay que tener temor de colocar un DIU en adolescentes, sí, quizás no en una niña que hace poco que mantiene relaciones sexuales, pero en un adolescente o una mujer sin hijos no es una contraindicación. Y quería retomar una pregunta que quedó acá media colgada, que creo que no respondimos. ¿Qué tan real hoy en día es que se recomienda colocar posparto unos 40 días que en los primeros días? Bueno, no. En realidad la colocación post-evento obstétrico, que es la colocación de un DIU posparto o post-cesárea inmediata, es extremadamente efectiva. Es una forma muy útil de que la mujer abandone el hospital o el sanatorio con un método anticonceptivo de alta eficacia. Entonces, si tenemos la capacidad y estamos capacitados para colocar un DIU posparto o poscesárea, podemos hacerlo, eh, y sabiendo que, bueno, que quizás hay un porcentaje un poco mayor de expulsión, pero es absolutamente recomendable, y si no, la colocación de intervalo a los 30, 40 días. Así que, bien. Y acá Florencia pregunta, cuando van con su referente tutor en busca de regular el ciclo menstrual, si no refiere inicio de relaciones sexuales, conviene asesorar sobre los ciclos más que iniciar la anticoncepción.
Y bueno, esto que ya estamos hablando es más la consulta del adolescente en general, ¿no? La consulta de adolescentes es una consulta larga que tiene muchísimas aristas, y que bueno, y que hay que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Hay que saber que también tenemos la opción de, en forma ideal, tener alguna instancia a solas con la adolescente siempre, ¿no? Sin su tutor o su referente, eh, porque pueden surgir cosas, y eso hay que explicitarlo en la consulta, ¿no? Que el adolescente tiene derecho a la confidencialidad, decírselo a la persona que la acompañe, y tener unos minutos a solas siempre es bueno, o citar una nueva reunión, porque pueden surgir cosas que quizás con sus padres o con la persona que la acompañe pueda no surgir. Bueno, vamos a tener, tenemos un tiempo más porque estamos bien de tiempo, así que ahora vamos a ir al último tema de anticoncepción, que como ven son disparadores para hablar de otras cosas, y vamos a ir con Fernanda Cabrera. Fernanda es también integrante de la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva, es obstetra partera, y nos va a hablar fundamentalmente del implante subdérmico. ¿Vos compartís, Fer, la tuya? Sí, gracias, Vero. Comparto acá. Y ahora me dicen si se ve. ¿Estamos bien ahí? Se ve muy bien. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el implante subdérmico. Ya lo vinieron nombrando en el resto de las presentaciones como un método de solo progestágeno. Y en este caso, Anita ya introducía en que actúa inhibiendo la ovulación y expresando el moco cervical. Y es también un método de larga duración irreversible, por eso muchas veces es de elección. En este caso, contamos con estas presentaciones, sobre todo ahora en ACE puede que estén viendo también el Levoplant, que está bueno saber que si bien el Jadel tenía 5 años de duración, se manejan 3 años en Uruguay de este implante, pero se está revisando porque en otros países se estima también 5. Este, bueno, y como hoy traían, también es uno de los métodos de gran eficacia en esto de que no depende de la toma de la usuaria también, y se ve una tasa de menor de un embarazo en 100 mujeres en el primer año. Y en líneas generales es como una introducción para después entrar en el caso clínico y poder discutir en conjunto algunos aspectos del implante, como en el resto de las presentaciones, pero sí tener en cuenta esto, ¿no? De que es un método de larga duración, y para quienes tienen estas experiencias de olvido, ¿no? En el caso de la anticoncepción de pastillas o del inyectable, es un buen método también, que se puede colocar en cualquier momento del ciclo menstrual, y en esto, como también se traía en relación al DIU, la idea es poder, en todo caso, ante la duda, descartar con un examen de orina, pero no retrasar el introducir este método, y se puede utilizar en el posparto inmediato, y esto trae esta cuestión de que incluso en lactancia se puede utilizar, y por eso es un método bueno, tiene muchos beneficios en ese sentido. Y ante la extracción revierte rápidamente la fertilidad, ¿no? Lo que es importante en relación a esto, saben que tuvimos una época de full implante y a veces con algunos resultados de que la extracción era muy frecuente. Y en esto es fundamental la orientación, ¿no? Hicimos énfasis en todos los métodos, lo importante que es en la asesoría contar un poco de qué va el método anticonceptivo. A veces quienes están acá, tal vez algunas personas no colocan el implante, pero sí es importante frente a la asesoría poder ser claros tanto en el efecto y los posibles efectos adversos, como también cómo es la colocación y la extracción, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a entrar un poquito después en lo que tiene que ver con los efectos adversos, pero también hablar de que la colocación es sencilla, el retiro también, siempre que no haya complicaciones, que haya algún error en la colocación y después se pueda complicar el retiro, pero que bueno, se hace en consultorio por personas capacitadas, sí, pero es algo bastante rápido. Entrando un poco más en lo que es el caso clínico, les voy a contar por acá y dejamos las preguntas como hoy. El caso clínico es sobre Jimena, de 25 años, procedente de un pueblo cercano a la policlínica. Está a 12 kilómetros, pero es de difícil acceso.
convive con sus hijos de 4 años, con su hijo de 4 años y su madre, quien apoyan los cuidados, está desocupada hace 1 año y medio, como antecedentes personales es fumadora, consume desde hace 1 año, tiene 2 gestas previas, un parto vaginal hace 4 años y un IVA hace 8 meses, ciclos irregulares, usa como método el preservativo, pero de manera irregular, y no tiene pareja actualmente, y concurre para solicitar asesoramiento en anticoncepción. Además, mantuvo relaciones sexuales sin protección hace 2 días. Luego del asesoramiento, decide la colocación del implante, y acá surgen algunas preguntas un poco disruptivas. Eh, yo acá no veo, bueno, pero vos me vas tirando ahí. Proponemos como estas opciones. ¡Ay! ¿Qué ¿Qué no ves? consideraciones le Ver, merece? se ¿Eh? ve bien las preguntas y las Está, opciones. perfecto. Bien. ¿Qué consideraciones le merece la colocación del implante subdérmico en este caso? La opción A plantea que es necesario esperar a la próxima menstruación para su colocación, así se descarta embarazo. Se puede colocar una vez descartado el embarazo con test de orina. El ser fumadora constituye una contraindicación para el uso del implante subdérmico y es imprescindible descartar embarazo ya que el implante podría tener efecto abortivo. Tiene una segunda parte este caso, así que tratamos de no demorar mucho, así no se hace eterno. Bueno, hay algunas respuestas por ahí. D, que es imprescindible descartar el embarazo por el efecto abortivo. La mayoría, spoilé un poquito, ¿no? Igual, plantea la B, ¿no? Sí, Bien. BBB, Bueno, voy a empezar hay a... una D ahí al principio. Sí, y después todas B. Bien. No voy a ser tan organizada como las compañeras, voy a responder un poco nucleado ahí las opciones, pero en esto de que es necesario esperar a la próxima menstruación, así como lo imprescindible de descartar el embarazo por el efecto abortivo, plantear, bueno, por un lado, que en cualquier momento del ciclo, como decíamos, siempre descartando con un test de orina, pero en cualquier momento lo podemos colocar, no son abortivos, sino que tienen esta acción anticonceptiva, pero frente a un embarazo ya en curso, no necesariamente va a tener como resultado un aborto a punto de partida de funcionamiento del implante. De hecho, habrán tenido de estos casos. Eh, bueno, hay un planteo ahí de Florencia, ya vamos por ahí. En cuanto, bueno, al mecanismo de acción, bloquea la liberación del LH, expresa el moco, ¿no? Y en esto lo importante que el acceso es importante el acceso al método sin retrasarlo, ¿no? Hoy lo hablamos en el resto de los métodos también, eh, porque el embarazo no intencional es una respuesta peor a la situación, ¿no? Que pueda hacer. Entonces, actualmente se recomienda esto de la colocación oportuna, el aprovechar la oportunidad, y para esto lo ideal sería eh, colocar el método. Pero ahora vamos a seguir con estas opciones. Y no me quedó la opción, ahora que estoy pensando, bueno, ahora lo vemos, si me quedo en la última. Y el ser fumadora en este caso no constituye una contraindicación, como hoy hablan las compañeras, nos basamos en las categorías de riesgo, ¿no? Las categorías de elección del método, y en este caso, en el único que está contraindicado el uso del método anticonceptivo del implante es el cáncer de mama actual. Me está complicando horrible acá viendo cosas. Esperen un segundo. ¿Ahí ven la pantalla ustedes? Sí, se ve Está, perfecto. sí. Muy Nosotros no bien, vemos Fer, más sí. nada que tu pantalla. Vemos bien nosotros. No, sí, no, yo las tenía, de repente se me agrandaron. Y bueno, lo que tiene que ver con las condiciones en las que el riesgo teórico probable generalmente supera las ventajas, tiene que ver con esto: trombosis venosa profunda, historia de enfermedad cardíaca, historia de accidentes, pero no incluye, como ven acá, el tema de el tabaquismo, ¿no? Entonces, la opción que ahora que estoy pensando, no sé si quedó escrita al principio, pero la opción que iba, ahora lo trajo Florencia y me generó la duda cuando lo leímos al principio, lo de ofrecer la pastilla anticonceptiva de emergencia y luego colocar el implante. ¿Quedó así? No, no había quedado, al principio había quedado solo Entonces, Florencia tiene razón, no sin había una emergencia. correcta definitivamente, perdón, me quedó mal, pero el objetivo sería, en esto de los 2 días de relaciones sexuales sin protección,
poder cubrirla con anticonceptivos de emergencia, pero frente a un test en orina negativo, poder, es decir, que no hay un embarazo en curso anterior, poder hacer uso del método. Acá te hacen algunas preguntas, ¿Viste Fer, algo ahí, si haces, Marcelo? si haces test de orina o test de sangre. Lo que pasa es que con un test de sangre tenemos que esperar seguramente en cualquiera de las policlínicas que podemos estar trabajando, no es una solución inmediata, por lo cual, frente a un test en orina, podría ser suficiente para la colocación del implante. ¿Sí? En este caso, cubriendo con la anticoncepción de emergencia por los días, en este caso, de la relación sexual sin protección. Otra vez, las veo Claro, solo como, ustedes. como dijo Florencia, en realidad el test no va a descartar un embarazo, va a descartar un embarazo previo, ¿no? Claro, no va a Este, descartar un embarazo exacto, actual frente a esa relación sexual, exacto. ¿no? De Pero todas estamos en un maneras, parámetro, claro, pero de todas maneras, como también explicaste vos anteriormente, no contraindica esta relación sexual no protegida hace 2 días la colocación del implante, porque en el caso de que eso terminara en un embarazo, no tendría un efecto abortivo, o no impediría la continuidad del embarazo. tal cual. Les pido perdón porque la opción no estaba, evidentemente. Florencia estuvo muy atenta. Bueno, continuamos. Me avisan si hay algo porque no, cada vez que toco se me desaparece la pantalla. Hay una propuesta Florencia, a para continuación que que, tiene que ver que con le contesto a sí. Florencia. Igual le podemos preguntar después. ¿Para qué haríamos el examen de orina si igual se da la pastilla de emergencia? Y bueno, porque si el examen de orina es positivo, ya sabemos que es positivo. Claro, que en ese caso lo que estamos descartando, claro, es Sí, descartando un eh, embarazo el anterior, como dijo embarazo Fer, previo, entendí. no de, Claro, yo claro, pensando únicamente como en esa relación sexual de 2 días, digo, con un test de orina no llegamos, o sea, pero claro, previo a esa relación. que Gracias. además era una usuaria ella planteaba que utilizaba, a ver ahí, No, preservativo de manera irregular, claro. ¿no? Acá Entonces, Florencia Fer dice que no es Florencia, justo las dos hablantes son Florencias. Florencia Fer dice, pero no cambia la conducta. Sí, si tiene un test de embarazo positivo, ahí no le vamos a dar un anticonceptivo de emergencia porque ya está embarazada. Y porque como tampoco vamos a decía hoy, colocar el implante, o sea, el camino a seguir sería otro. claro, frente al deseo no de embarazo, cómo seguir en el asesoramiento. Pero como decía Gaby hoy, en realidad los métodos anticonceptivos de emergencia tampoco. Entonces, frente a un embarazo diagnosticado, no vamos a utilizar anticoncepción de emergencia. Florencia Baubeta, no sé si levantaste la mano. ¿Querés Sí, decir levanté la algo? mano para no Sí, confundir que somos varias. Quería, porque dale. capaz que Ay, no quedó tan clara mi pregunta. Yo consultaba, en caso de que la señora esté embarazada, pero embarazada de esta conducta de riesgo. Es decir, le hacemos un test en orina, da negativo, anticoncepción de emergencia, decidimos colocarle el implante subdérmico, vuelve con un embarazo. En ese caso, ¿se recomienda retirar ese implante subdérmico en el momento que se diagnostica el embarazo? ¿O qué sería lo mejor? Gracias. Bueno, ahí depende de cuánto esté claro, embarazada, sí, ¿no? Si nosotros le colocamos el implante, calculamos, y la mujer ya estaba embarazada cuando le colocamos el implante, no tiene indicación de retirar el implante, si es que, sobre todo si es que va a interrumpir el embarazo. En caso que se embarace post colocación del implante, ahí hay que considerar que esto es una falla del método y en ese caso sí se retira. No sé si mis compañeras tienen alguna otra opinión diferente. No, sí, está sí, sí, recomendado retirarlo. Obviamente que si va a seguir con el embarazo, está recomendado sí retirar el implante. Y como decía Vero, si no va a continuar con el embarazo, se va a interrumpir en el embarazo, pero fue un fallo del método, seguramente esa señora ya no vaya a confiar más en el implante, ¿no? Y hay que ofrecerle otro método, pues si quedó embarazada con el implante, cosa que es muy rara, pero puede suceder porque todos los métodos fallan. Por más de que vaya a interrumpir el embarazo,
habría que sacárselo porque seguramente esa mujer quiera otro método anticonceptivo. No sé si se entiende. Pero si continúa con el embarazo, sí está recomendado retirar el implante subdérmico. Cuando nos enteramos que está embarazada. Yo no las veo. Dígame si sigo, perdón. Dale, dale, Fer. Primera pregunta. Seguí. A continuación, en este mismo sentido, la idea es seguir con el caso. Jimena concurre luego de 7 meses de uso del implante subdérmico solicitando su extracción por irregularidad en los ciclos menstruales. Refiere genitorragia escasa presente durante todo el mes. ¿Cómo asesoraría o cómo sugeriría, qué sugeriría al respecto? Y las opciones son: las alteraciones del ciclo menstrual son un efecto secundario frecuente de los implantes, por lo que la única alternativa es su extracción. En primer lugar, se recomienda cambiar de método y luego de una semana de uso volver a extracción del implante, volver a la consulta. Es probable que no se deba el implante. Y la última opción dice: se asesora dando respuesta a la preocupación de la usuaria, se le recuerda que es parte de los efectos secundarios, como se explicó durante la colocación y firma de consentimiento, y que por tanto, debiéndose un método muy confiable, sería recomendable probar con alternativas para regular los sangrados antes de recurrir a la extracción, por ejemplo, a Inés o Bien, ahí están. Bueno, hay muchos de... Todos aprendimos en la Facultad de Medicina que la larga es la correcta. Te iba a decir lo mismo. Bien, Bueno, hay mucho de, te diría que por ahora solo de, bien. Por lo que dice Noé, todos lo aprendimos. Bueno, acá un poco en cuanto a los efectos adversos, que esto está bueno tener en cuenta que en el consentimiento que le damos a la usuaria para firmar de la colocación del implante está detallado y está bueno, incluso como decía hoy Fer, no esto de darle que firme, sino que lea, pero además podemos en conjunto ir leyendo, marcando los puntos, asesorando, y ahí se nombran estos efectos secundarios, en donde se dividen entre los más frecuentes, menos, y el cambio en la característica del sangrado es muy frecuente. Y de hecho, frente a las personas que consultan por motivos por los efectos secundarios, entre el 60 y el 70 de las que consultan por estos motivos, consultan por la irregularidad del sangrado. Y esto en realidad sería importante en el momento que ofrecemos la información poder anticiparlo, ¿no? En la consejería plantear que esto es uno de los efectos secundarios más comunes y que hay alternativas antes de la extracción, ¿no? Entonces, es verdad que el manejo entre esto incluye los AINES, por ejemplo, 400 o 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas por 3 a 5 días para poder regularizar, o incluso el uso de anticonceptivos combinados. Entonces, la importancia para esto de poder anticiparlo, ¿no? Cuando estamos haciendo la asesoría y presentando este método como posibilidad, plantear esto, para evitar no solo el mal uso de los métodos, porque en esto de que se colocan y se vienen a sacar muy rápidamente, siendo un método de larga duración, sino también para que la usuaria sea consciente que es lo esperable y que, volviendo a la consulta, podemos buscar junto con ella una alternativa a esto, ¿no? Un poco era eh, la idea de presentar del implante subdérmico. No sé si hay comentarios, preguntas, o Mm, también si Acá Vero, Noel, preguntan, Fer quieren acá aportar preguntan en el algo. chat, ¿los Gaby. AINES por cuánto tiempo es lo recomendado? ¿Y se puede repetir o solo se intenta una vez?
En realidad lo recomendado, o sea, lo que se plantea en las guías es entre 3 y 5 días como opción para utilizar. Y en realidad, si hay recurrencia y la persona está muy incómoda con el método y va a volver, podemos intentar la alternativa de las pastillas, Ujú. ¿no? Y se puede repetir en cada ciclo, los AINES. Claro, digo, Sí, porque esa era claro, la otra parte. pero en esto de que si no logra, Ujú. Y después pregunta, ¿y qué hay de cierto en el aumento y o descenso de peso con respecto al implante? Me ha pasado mucho que quieren extraérselo por ese motivo. es verdad que hay como una acción como en el aumento del apetito, pero no está de todo escrito, pasa como con las pastillas, pero sí es algo que recurre en la consulta. Ujú. Mm. Con respecto al peso, ¿hay alguna evidencia, por el levonorgestrel del aumento de peso, ¿no? Que no es aumento de peso ni de grasa corporal ni aumento muscular, sino que tiene que ver sobre todo con algo de, de retención de líquido, por decirlo de alguna forma, y hay un poco de evidencia con eso. No queda clara la fisiopatología del descenso de peso, pero de hecho en la práctica hay mujeres que cambian de peso. Em, Todas estas cosas tienen que quedar claros que son, aparte la mayoría de los efectos secundarios del implante son máximos los primeros meses de colocado y sobre todo el primer año. Muchas veces el primer año es un año igual muy largo, ¿no? Pero hay que tratar el asesoramiento pre-colocación es un asesoramiento muy importante en el implante, de forma de poder mantener la adherencia del método, ¿no? Entonces, es verdad que los cambios de peso están descritos tanto en más como en menos. ¿Sí? Y acá Rocío yo le contesté, pero bueno, ¿por qué cambia la duración del implante si el componente es el mismo y la misma cantidad? Bueno, es lo que dice el prospecto del fabricante, por lo tanto, es lo que se está haciendo. Igual seguramente en los próximos meses se haya una recomendación ¿no, Fer? De mantener la misma duración. Sí, en realidad el ministerio lo decidió porque había países en los cuales es exactamente lo mismo el Leoplan que el Yadel, o sea, es lo mismo, pero por la experiencia de algunos países que ponían como a los 3 años, por ejemplo, Chile, se optó por eso, pero está en revisión y seguramente vaya a extenderse a los 5 años. Con respecto al peso, también lo que quería decir es que está escrito, como decía Vero, pero tampoco es que si aumentó 20 kilos va a ser por el implante, o si adelgazó 10 va a ser por el implante, ¿no? Está escrito un más menos 2 kilos, sobre todo. Se ve más, que tampoco hay una evidencia muy clara, pero en la paciente que se pone el implante y ya tiene un sobrepeso, se ve más en ese sentido. Y en las mujeres que tienen mucho sangrado irregular, se ve más también un descenso ponderal, pero nunca es algo muy significativo. Nunca debería ser o no le podemos echar la culpa al implante de si no hacemos ejercicio, somos sedentarias y no comemos una alimentación muy balanceada, ¿no? También eso es importante revisar porque después el implante tiene la culpa de todo lo que sucede. Eso Acá, también es así. acá hay otra pregunta que me parece importante que se nos pasó, que dice si hay alguna limitación por el peso de la paciente en la duración o la efectividad del implante. Sí, en realidad en cuanto está escrito en el JADEL, por ejemplo, de que pasado los 80 kilos, en lugar de 5 años, son 4. Esa era la Ujú. pregunta, ¿no? No es. Sí, 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 Sí. claro. Igual no hay estudios en mujeres hiperobesas, no hay estudios. Entonces, esto se saca desde el lugar de que se dosifica el levonorgestrel y la dosis de levonorgestrel en las mujeres obesas como que es más baja, o en las mujeres con sobrepeso o obesidad es más baja a medida que pasan los años, pero esto igualmente se recomienda, y así lo dicen nuestras guías, 4 años en el caso del Yadel, por ejemplo. Es verdad que no se ve más embarazo. Sí, lo que se ve si uno dosifica el levonorgestrel en sangre es que hay una disminución Menos más dos. marcada. Pero bueno, en principio deberíamos recomendar el cambio a los 4 años en las mujeres que pesan más de 80 kilos, usuarias de Yadel. Eso es lo que dicen nuestras guías.
Hola, Bueno, buenas bárbaro. Creo noches. que hay alguna Nosotros otra hemos pregunta ahí. tenido en esto de los sangrados irregulares algunas situaciones clínicas que usando AINES por periodos más largos, los sangrados mejoran, no por 5 días, sino por 15, 20 días, un mes antes del agregado de los anticonceptivos orales combinados. Y hemos tenido buenos resultados. Eso por un lado. Y esto de los cambios de peso, lo que más hemos visto es que cuando son mujeres con un índice de masa corporal en rango de obesidad, ahí vemos que aumentan más fácilmente en los primeros meses el peso, o cuando son muy delgadas, disminuyen más rápido el peso en los primeros meses del uso del implante. Nada más ese comentario de la clínica. Gracias. Y Gracias, lo de los Agustina. AINE hay que tener cuidado con los riñones, con los riñones, ¿no? Digo, de tanto. Por eso es que hay, también se describe, también está el ácido tranexámico, la transamina, también se describe la doxiciclina, o sea, hay diferentes opciones para hacer tratamientos, incluso se pueden hacer, yo por ejemplo uso mucho lo que son los ciclos cortos cuando tiene, por ejemplo, un sangrado en el medio, diferente es cuando es el patrón totalmente irregular. Porque lo que pasa, como decíamos hoy, con los que tienen solo progestina, es eso que el endometrio en algún momento se descama, porque no está estabilizado por el estrógeno. Entonces, si le pudiéramos dar estrógeno solo, eso alcanzaría. Como no tenemos estrógeno solo, le damos anticonceptivos combinados. Si le pudiéramos dar solo etinilestradiol, con eso alcanzaría con unos días, porque es para estabilizarle un poquito el endometrio. Entonces, a veces, si el sangrado es como en la mitad del ciclo, se le pueden hacer 5 días de anticonceptivos combinados y ahí en general también mejora. Digo, yo creo que una de las cosas más importantes es aclararle a la mujer que se va a poner un implante, al adolescente, que realmente no es un método que vaya a menstruar como con las pastillas anticonceptivas combinadas. Eso es importante para que lo acepte. Seguramente haya irregularidades menstruales o altas chances de que tenga irregularidades menstruales y también lo mismo aclararle que estar en amenorrea tampoco es perjudicial para la salud, ¿no? Eso también es importante porque a las mujeres uruguayas nos gusta menstruar. Si no menstruamos es como, bueno, ¿no? Esas cosas que tenemos que aclarar, que así Ujú. como el Mirena, por ejemplo, el implante te puede dejar en amenorrea y eso no implica un daño o algo que haya que tratar también por el otro lado, me parece importante. Y tampoco es riesgoso la superposición, ¿no? Porque también eso es otra cosa que dice, no, pero si ya tengo las hormonas del implante, el tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Como esa cosa de la dosis de hormonas altas y esos miedos que a veces da, ¿no? Como aclarar eso que obviamente tampoco es riesgoso. No tiene sentido usar eternamente el implante y las pastillas, pero sí por unos ciclos para buscar regularizar los ciclos. Sí, yo quería decir dos cosas que tienen que ver con algunos tips que son importantes tener en cuenta con este tema del peso, sobre todo. Primero, que es una buena práctica pesar a la mujer en el momento que uno coloca un implante, primero para ver un poco de dónde partimos, y poder asesorar en la duración del implante. Y segundo, también para ver un poco en forma objetiva los cambios de peso, ¿no? A veces las mujeres dicen, aumenté de peso muchísimo o adelgacé muchísimo y uno la vuelve a pesar y dice, mira, en realidad el peso cuando te colocamos el implante pesabas esto y ahora pesabas esto y la diferencia no es tal. Entonces, tener como objetivamente el peso al momento es una cosa que da a veces como mucha tranquilidad, ¿no? Porque a veces la percepción corporal es diferente a lo real. Y lo otro es que muchas veces los implantes que se colocan post evento obstétrico en mujeres que están dando lactancia, recordemos que el puerperio y la lactancia exclusiva muchas veces genera disminución de peso muy marcada, y eso a veces se atribuye al implante y en realidad podría ser un efecto secundario simplemente del puerperio y la lactancia, ¿no? Entonces, pensar en otros factores confundentes que pueden hacer que la mujer quiera descontinuar el método cuando en realidad gran parte de las puérperas que están dando pecho directo exclusivo van a tener un descenso de peso con implante o sin implante, ¿no? Entonces, el implante, creo que en anticoncepción la consejería es fundamental en todo, como hemos venido hablando, y en el implante
y en los métodos de larga duración mucho más. Entonces creo que nunca es perder tiempo lo que podemos dedicar al asesoramiento ante la elección del método anticonceptivo. Sí, no olvidar que en ninguno de estos métodos hay protección a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que como decía Bifer, eh, siempre vincularlo al asesoramiento también del uso tanto del preservativo interno como externo, que sabemos que el gran acceso es al externo, y también a cómo armar, por ejemplo, un campo de látex con un preservativo, que es mucho más económico que un campo de látex real. Y a veces nos parece obvio, pero siempre tiene que estar dada esta información, ¿no? Frente al asesoramiento. Realmente. Muy bien. Bueno, creo que estamos Bueno, más no que sé en si alguien hora. más tiene alguna pregunta o algún Estamos mirando acá comentario. el chat, creo que no, y hemos perdido, igual tenemos 60 y pico de personas, así que han sido valientes de quedarse hasta esta hora. El taller está grabado, nosotros vamos a compartirlo con la gente del colegio médico para que lo cuelgue en sus redes y nosotros lo vamos a colgar también en el canal de YouTube de la sociedad. Así que de mi parte creo que agradecerles, no sé, Noel, Fer, Gaby, Ana, la verdad que creo que estuvo muy bueno todo. Víctor, no sé si querés decir alguna cosa más para Sí. cerrar. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy. Bueno, solamente agradecerles y que fue muy rico todo, ¿no es cierto? Se abarcaron, creo que, muchísimos de los temas que son de consulta diaria para todos, no solo para los ginecólogos, sino para los médicos, que era la idea, era la intención, ¿no es cierto? Y que creo que todas estas cosas enriquecen mucho a la práctica diaria de los médicos generales. Eh, a mí me gustaría que los colegas que estuvieron conectados nos sugirieran de repente algún otro tema para hacerlas trabajar más a ustedes, porque sería muy interesante que plantearan temas que lo pueden hacer llegar a la sociedad a la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva o también al colegio médico. Climaterio, dicen por acá. Bueno, es un temón también, que también es de consulta diaria. Es una buena pregunta. Vamos a ver si podemos entonces abocarnos a trabajar en este tema. Y bueno, nada más que agradecerles a ustedes que, bueno, test de HPV y nuevos protocolos, bueno, muchas cosas. Está bien, vamos tomando nota de esto y vamos viendo a ver si podemos hacer Anticoncepción en bueno, diversidad. anticoncepción en diversidad sexual. Toma apuntes, Víctor. Bueno, Vos te metiste en esto, claro. Víctor, abriste una olla ahí. Abriste No, una no, puerta no, en el mundo. claro, pero es la idea. O sea, Sí, tal yo cual. porque soy ginecólogo y estoy muy sesgado con el tema, pero digo, hay muchísimas cosas, ¿no? Para tratar. Pero estos temas ya los vamos a poner en trabajo para poder invitar, no hacerlas, matarlas a ustedes otra vez, pero sí ir viendo con las otras sociedades que podamos hacer algún webinar de este tipo también. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, precioso salió todo. 103 participantes tuvimos en el pico, así que bueno, creo que misión cumplida, como se dice, y bueno, seguimos adelante con todo esto. Las dudas las pueden consultar después con las integrantes que estuvieron con nosotros en la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva. Muchas gracias nuevamente, buenas noches para todos. Buenas noches, Muchas gracias a gracias, buenas todas. noches. Gracias. 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 Gracias.